Bueno, vamos a hacer una aplicación para algunos chicos que me están mandando, me están pidiendo los trabajos de principio de año, eh, que bueno, que en su momento se enviaron y se explicaron al principio por WhatsApp o por mail, cuando empezó esto de la pandemia, bueno, lo empezó a manejar así, después empezó a institucionalizar y subir a clase. Pero bueno, algunos de ustedes que, bueno, que no se pudieron conectar por distintas cuestiones personales y bueno, ahora están queriendo completar los trabajos para poder aprobar la materia, así que para ellos va esta explicación. Bueno, el primer cuatrimestre hubo 3 trabajos. Vamos a empezar a compartir, así lo explicamos. El cuarto está subido a Classroom con un video que acompaña con la explicación de lo que tienen que hacer. Así que el cuarto vayan a buscar a Classroom. Bueno, a ver, vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahí está el primero. El primero consta de 10 preguntas. Y en la primera parte de la materia abordamos todo lo que es la unidad cultural, o sea, tratar de hablar de lo que es la cultura, distintos niveles culturales y demás. Bueno, vamos a ir explicando. Lo primero que les pido es una definición de cultura. Yo sé que ustedes van a googlear definición de cultura y les van a aparecer un montón de resultados. Lo que les pido es que tengan cuidado con eso porque no todas las fuentes son confiables. Traten de usar fuentes que sean reconocidas, que sean confiables. O sea, Wikipedia es una fuente confiable, más allá de que mucha gente cree que no, porque es una enciclopedia libre que cualquiera crea contenido. Hace ya varios años Wikipedia tiene un montón de bots. Bots son robots que cuando uno incorpora un contenido, atrás de uno empiezan a corregir, a verificar si es verdad y demás. Eh, y además, por el simple hecho de que vieron cuando ustedes buscan alguna información y Wikipedia aparece siempre en los primeros resultados, si Google lo pone ahí, porque Google es muy estricto en cuanto a la calidad de los contenidos que ofrece a quien hace una búsqueda. Si lo pone en ese lugar, no tengan dudas de que, de que la fuente es confiable. Se los digo porque me dedico a la comunicación digital. Pero bueno, puede haber otras. Traten de buscar alguna fuente que sea reconocida. Bueno, después les pregunto qué son las sociedades, perdón, qué es la subcultura. Subcultura, como lo dice su palabra, es una cultura que está dentro de otra cultura. Yo me acuerdo, por ejemplo, para dar un ejemplo, en los 90, cuando yo era adolescente, había muchos grupos de skinheads. Skinheads son, no sé si los sintieron nombrar alguna vez, son grupos con tendencia o ideología neonazi. Eh, Cuando hablamos de nuevo, hablamos de neo, hablamos de nuevo, del nuevo nazismo. Obviamente grupos con una matriz ideológica negativa, pero existían, convivían con nosotros. Me acuerdo que yo andaba mucho por Verano, por Villa Urquiza, en Capital Federal, porque yo era de Capital Federal en esa época, y había un montón de grupos, y bueno, que eran muy violentos y demás, pero eran una subcultura, claramente que convivían con nosotros. Ahora ya está más diluido todo eso. Yo puse ese ejemplo que me vino a la cabeza de la adolescencia, pero hay un montón de ejemplos de su cultura. La idea es que lo expliquen y aporten algún ejemplo. Bueno, después le pregunto qué son las sociedades multiculturales. Bueno, claramente la nuestra es una sociedad multicultural, donde convivimos con otras comunidades culturales, qué sé yo, coreanas, china, gallego, italiano. Muchos de estos son segunda y tercera generación, pero sostienen los valores culturales que, de su origen. También hay comunidades nigerianas ahora y demás. Bueno, después lo mismo, definición de sociedad. ¿Qué es el proceso de socialización? Bueno, el proceso de socialización, la socialización empieza en primer lugar donde uno socializa es en la casa, con los familiares que le toca vivir en suerte, no sé, sean hermanos, tíos, quien sea, ahí empieza a socializar. Y después, que ya tiene que ver con la pregunta que sigue, ¿cuáles son los agentes socializadores? El primer agente socializador claramente es el jardín infante, donde uno ya interactúa en un espacio donde, con otros chicos que no son ya familiares, que además ya uno no es el protagonista de la
casa, sino que tiene que esperar el turno, porque somos todos iguales, y empieza a incorporar otros elementos de la socialización. Entonces, ese es el primer agente. Pero después la socialización sigue a lo largo de toda la vida. Entonces, bueno, que vayan contando cuáles son los agentes, explicar la socialización y cuáles son los agentes. Lo mismo, traten de usar sus palabras. Pueden usar internet como fuente, obviamente, pero no copiar y pegar, porque si no, ¿para qué estamos haciendo este trabajo? No tiene sentido. Bueno, el punto 8 es muy importante y es uno de los puntos que más me interesan, porque es cuando yo pregunto ¿por qué crees que se producen desigualdades en la sociedad? Y ahí no usen ninguna fuente de internet. La fuente va a ser su cabeza, su experiencia. O sea, en base a su experiencia y los años que ya han vivido y los lugares que se mueven, claramente vivimos en una sociedad desigual. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que se originan esas desigualdades? ¿Dónde está el origen? Que lo puedan fundamentar. Pero eso es opinión propia, pura y exclusivamente opinión propia. Bueno, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es, podemos decirlo, un modelo a seguir, cuando se impone un modelo a seguir. Ejemplo, que el cuerpo de la mujer tiene que ser 90, 60, 90 y tiene que ser de determinadas medidas, entonces se impone ese estereotipo y todos tratan de perseguir, o muchos tratan de perseguir ese modelo. Eso es un estereotipo que se impone. Bueno, la idea es que ustedes pongan, que lo expliquen con sus palabras y que pongan otro ejemplo. ¿Y qué entiendes por prejuicios? Bueno, prejuicio, como lo dice la palabra, es un juicio previo que uno realiza. Por ejemplo, tiene gorrita de morocho, me va a robar. Eso es un prejuicio, que muchas veces se alimenta de los medios de comunicación, esos prejuicios, creando falsos sentidos comunes. ¿eh? Un montón de veces. El docente es vago, por ejemplo. Hace paro, es vago. Entonces hace vago. Eso es otro prejuicio también. Así que muchas veces se alimentan de los medios de comunicación. Bueno, ese sería el primer trabajo. A ver, vamos a ver si compartimos pantalla del segundo y se ve bien. Bueno, el segundo trabajo se conecta directamente con el primero y lo que le pido abordamos niveles culturales. Como dice su definición, toda cultura se ha de referir a un grupo que la cree y la sostiene. Y este grupo puede ser de diferente magnitud y características. Entonces, hablamos de estos grupos, de estos ámbitos que forman cultura, que forman identidad, y hablamos de niveles culturales. El primer nivel cultural podríamos decir que es la cultura familiar, los valores culturales que uno absorbe en el seno familiar. Por ejemplo, si en mi casa, antes de comer, se rezaba, eso es un valor cultural que yo estoy absorbiendo en el seno de mi hogar, que mi amigo nada que ver, porque comen, está la comida otra vida y comen. Pero yo estoy absorbiendo otro valor cultural que quizás lo trasladé, seguramente lo vaya a trasladar o lo intente trasladar cuando yo tenga mi propia familia. Tiene que ver con lo moral, o sea, para cada familia hay diferencias de lo que es el bien y el mal. Para algunas, muchas coincidencias, pero para otras diferencias. Entonces hay valores morales que también se absorben en el seno familiar. También se absorben valores culturales que tienen que ver con tradiciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la secundaria tenía un compañero chino y cuando ibas a la casa, que te invitaba a la casa, vos tenías que sacar los zapatos. No se podía pisar el piso de la casa con zapatos. Era parte de la cultura. Y además ellos hacían todas las tradiciones chinas, festejos y demás. O sea que dentro de ese seno familiar se vivía la cultura china, más allá de que estaban en Argentina. Así que bueno, que ustedes aporten ejemplos de valores culturales que uno puede absorber en el seno familiar, que son distintos. Muchos pueden ser iguales, obviamente, pero la mayoría son distintos. Cultura en el barrio. Bueno, lamentablemente los elementos que formaban cultura barrial cada vez se diluyen más. ¿Por qué? Porque eso generalmente uno va construyendo identidad o valores, o absorbe valores de un barrio en el tiempo. Y como la realidad, es difícil quizás para mucha gente comprar una propiedad y se está mudando de un lado al otro, entonces es difícil sentirse identificado con la cultura de un determinado barrio, pero siguen estando esos elementos.
¿Qué elementos que hay en un barrio, elementos culturales que forman cultura y que forman identidad? Por ejemplo, el club del barrio. Yo me acuerdo del club de mi barrio, yo iba ahí, tenía mis amigos, conocí a mi primera novia, por decir un ejemplo, interactuaba, crecí, viví mi niñez, mi adolescencia, ¿y qué hace eso? Me forma identidad con ese barrio. Me acuerdo que se llamaba El Esparta. El Esparta es un club que me formó, me creó identidad con mi barrio que era Villa Porredón en ese momento, cuando yo era chico. Y así otros elementos culturales, puede ser el cine de barrio, que ya prácticamente no existe, como ustedes saben, la plaza donde nos juntábamos, la murga, la liga de fútbol, qué sé yo, un montón, que aporten algunos de ustedes, obviamente. Eso lo podíamos trasladar también a la cultura local. Yo les puse, por ejemplo, el partido de Tigre. En Tigre, como ustedes saben, hay muchos barrios. Cada barrio debe tener su club, su liga de fútbol, qué sé yo, su comparsa, no sé. Pero a todos los habitantes de Tigre, a todos los tigrenses, hay elementos que los aunan, más allá de que vivan en barrios distintos. Por ejemplo, el escudo de Tigre, todos se sienten identificados por el escudo de Tigre. Y así hay otros. ¿Qué elementos culturales son transversales a una localidad, más allá de que dentro de esa localidad haya barrios? Yo puse como ejemplo Tigre, podría ser San Fernando, podría ser la que ustedes quieran. Yo vivo en San Fernando, por ejemplo, la náutica es un elemento cultural típico de San Fernando, que nos aunan a pesar de que vivamos en barrios distintos. San Fernando también tiene barrios distintos. Lo mismo para la provincia, cultura regional. Y el ejemplo más claro es con una provincia, donde en cada provincia hay elementos culturales claves que me forman identidad con ese lugar y también valores y costumbres y demás, como valores religiosos, que son distintos en cada provincia, comidas, vestimentas, hábitos, santiagueño, por ejemplo, dormir es cultura dormir a 7, es parte de su cultura dormir a 7. Entonces, que ustedes identifiquen, si quieren podemos poner ejemplo una provincia y identifiquen esos valores culturales que se viven en ese ámbito regional. ¿eh? Y después cultura nacional, que hay claros elementos que forman cultura nacional. Por ejemplo, yo con un jujeño siento que claramente vivimos en un montón de aspectos una cultura distinta. Yo que estoy en Buenos Aires, me voy en la provincia de Capital, y alguien que está en Jujuy, seguramente tenemos hábitos distintos, comida distinta, hábitos religiosos distintos, bueno, un montón de cosas que son muy diferentes, pero hay cosas que nos aunan. Ejemplo, el himno nacional. Seguramente el jujeño y yo, cuando escuchemos el himno, los dos nos vamos a emocionar, o nos vamos a sentir identificados con ese himno. Así que también eso, qué cosas son transversales a toda una comunidad de un país, en este caso. O sea, por un lado está lo familiar, lo barrial, lo local, lo regional, pero hay cosas que atraviesan a toda una comunidad de un país, más allá de que vivan cultural, barrialmente, localmente y regionalmente, culturas o elementos culturales totalmente distintos, pero hay cosas que lo van a unar. Bueno, este sería el segundo, vamos a dejar de compartir. Vamos a ver si podemos compartir el tercero. Hasta acá, hasta acá. Bueno, el tercero requiere un poquito más de investigación, tiene que ver un poco con historia del cine y bueno, algunas cuestiones culturales de mitad del siglo pasado. Lo que ahí les pido, sí, obviamente que se puede usar internet como fuente, citen las fuentes, tienen también ahí algunas fuentes marcadas en el trabajo. Tienen algunas partes donde tienen que reflexionar, obviamente, comparar un pensamiento con otro y demás. Entiendo que hay cosas que quizás pide el trabajo que van a ser más difíciles por el tema del aislamiento, pero bueno, traten de completar todo lo que pueden. Lo mismo, no copiar y pegar, sino tratar de hacer una elaboración propia, investigar, citar las fuentes de donde sacaron la información. Y hay varias partes donde le piden una reflexión propia. Bueno, ahí se manden con una reflexión, o sea, juéguensela con una reflexión propia, que eso es lo importante de estos trabajos, la producción propia, ¿no? Así que bueno, estos son los primeros 3 trabajos. Cualquier cosita igual me pueden contactar, pero es esto lo que tienen que hacer. Así que bueno, los saludo y que sigan bien.